La familia michoacana, los Caballeros Templarios, y ahora son el principal cartel de Michoacán. Así es, y nosotros, mientras arrecia, como vemos, la violencia en Michoacán, México, la protección del gobierno a un conocido líder de las autodefensas que se recuperaba de un accidente aéreo ha desatado una enorme controversia. Veamos. José Manuel Mireles es sinónimo de liderazgo social desde que se convirtió en la máxima autoridad de los autodefensas en México, protegiendo a 500,000 de michoacanos desde hace poco más de 2 años. No queremos que vuelvan a tomar posesión, es más, no queremos que vuelvan a respirar el mismo aire que nosotros respiramos. Y nosotros, los grupos de autodefensa de Tepalcatepec, que ya crecimos, ahora es Buenavista, La Ruana, Aguililla, Cualcomán, Chinicuila, Villa Victoria. Estamos creciendo, nos estamos organizando. Este médico de profesión de 55 años de edad nació en el pueblo de Tepalcatepec, en el estado mexicano de Michoacán. Como muchos, vio a seres queridos morir víctimas de la violencia que consigo trae el narcotráfico, hasta que un día dijo basta. Junto a otros lugareños, decidió tomar la justicia por sus propias manos y luchar por restablecer la seguridad en Tepalcatepec, donde hasta el día de hoy, según sus propias palabras, se ha reducido el índice de violencia. En parte puede ser que esa reticencia se deba a que en repetidas ocasiones postuló sin éxito a la alcaldía de Tepalcatepec como miembro del Partido Revolucionario Institucional. Sin embargo, no todo es color de rosa, aunque ahora le ha declarado la guerra a los Caballeros Templarios, grupo de narcotraficantes que han tomado control en Michoacán. Muchos lugareños afirman que antes trabajó para ellos como médico. De él también se dice que tiene antecedentes penales, acusado del delito de siembra y cosecha de marihuana por el que pasó muchos años en la cárcel. Lo último que se supo de él, ya que se ha vuelto bastante mediático, es que hace poco sufrió un accidente aéreo. La avioneta en la que viajaba se estrelló al aterrizar. Mireles terminó con heridas graves en la cabeza y la mandíbula dislocada. Fue trasladado de urgencia al hospital en la capital del estado de Morelia, donde permanece hasta el día de hoy. Muy bien, no se conoce el lugar al cual ha sido trasladado. Pues estamos hablando pues de una persona que cada vez cobra mayor notoriedad en México y bueno, si logra o no erradicar la violencia en su estado, lo puede convertir en un personaje muy popular. A nivel de Michoacán, sin duda, sí. ¿no? Que además es un estado crónicamente violento, lamentablemente, ¿no? Ahí también hubo guerrillas, por ejemplo, en las décadas del 60 y 70. Está cerca al DF, pero es tiene zonas turísticas, pero es un estado pobre, curiosamente, ¿no? Y sí, es un personaje que suscita sentimientos ambivalentes, ¿no? Porque nuevamente tal vez no debería estar haciendo lo que hace, pero ¿quién lo haría si él abandonara esa acción? Como digo, también está el riesgo de que se vuelvan demasiado poderosos y terminen cometiendo abusos de poder, cosa que ya está empezando a ocurrir. Claro, pero también hay denuncias que él habría trabajado como médico también para el lado del crimen, se puede decir, para los Caballeros Templarios. Pero ¿de dónde viene ese señor? O sea, es un médico que se le ocurrió ayudar, hacer una lucha contra la violencia, querer erradicarla. Bueno, aparentemente tiene redes, aparentemente fue en algún momento cercano al Partido Revolucionario Institucional, partido que gobierna en este momento México y que lo gobernó durante 70 años en el pasado, y probablemente alguna de sus redes de contactos con los cuales inició estas actividades de autodefensa provengan de ese pasado político. Muy bien, ahora dejamos México y nos vamos a Chile. El presidente Sebastián Piñera se reunió en Palacio de la Moneda con comisiones parlamentarias de Relaciones Exteriores con las que trató el próximo fallo de La Haya. Bueno, ¿cuál fue la respuesta? Cerca de 2 horas, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, se reunió con los parlamentarios que integran las comisiones de Relaciones Exteriores de la Cámara y el Senado y los representantes de diversos partidos políticos en el Palacio de la Moneda, en donde conversaron sobre el próximo fallo que dará a conocer la Corte de Justicia de La Haya el 27 de este mes. Al término del encuentro, el vocero del grupo asistente, José Antonio Gómez, ratificó el pleno respaldo a la política de Estado asumida por el gobierno de Sebastián Piñera.
El canciller de Chile, Alfredo Moreno, recalcó que los legisladores respaldaron la postura que siempre se ha propiciado en torno a la unidad nacional. Yo creo que esto es una cosa en la cual tenemos que pensar que estamos decidiendo un límite marítimo y al mismo tiempo estamos trabajando en común por las relaciones entre dos países. Estos son países que van a seguir siendo vecinos al día siguiente de este fallo. Vamos a seguir teniendo las relaciones que hoy día tenemos, vamos a seguir teniendo los migrantes que hoy día hay y tienen un futuro común estos dos países que tenemos que cuidar y que tenemos que engrandecer. Moreno agregó que Chile espera con tranquilidad y mesura el fallo de límites marítimos con el Perú y expresó que ambos países han hecho todo lo que tenían que hacer en este tema. Durante una entrevista a un medio de comunicación, el mandatario chileno sostuvo que no es lógico que por una guerra que ocurrió hace más de 100 años aún existan cuestionamientos en materia territorial que, a su juicio, perjudican la agenda de desarrollo entre ambos países. Muy bien, estamos a 2 semanas de conocer este fallo que luego de mucho tiempo esperan tanto el Perú como Chile, pero también ya hay voces en el vecino país que hablan de demasiado triunfalismo del lado peruano, que se habría filtrado, no sé si es parte del fallo o es la oposición chilena que está dando esa información. Bueno, el congresista Tarut, digamos, peculiar como siempre, ha dicho que el optimismo peruano sería producto de una filtración del fallo. Ajá. Y luego entonces el fallo sería nulo porque se dio a conocer antes de tiempo. Yo lo que diría es que el optimismo que parece haber en ciertos sectores de prensa en el Perú es producto del pesimismo que hay a su vez en sectores de prensa en Chile. Y si alguien es pasible de sospecha como fuente de filtración del fallo, no es el juez francés que nombró Perú, que no representa, dicho sea de paso, al Perú, que no solo no es peruano, sino que fue presidente de la Corte Internacional de Justicia. Es un hombre de una probidad fuera de duda. En cambio, el juez que nombró Chile es un funcionario público, es un miembro del servicio diplomático chileno que ayudó a preparar la defensa chilena. Si alguien podría haber filtrado el fallo, probablemente sea Orrego Vicuña, el juez chileno, y no Guilhem, el juez peruano, el juez nombrado por Perú, que en realidad es francés. Pero el tema empezó con el pesimismo de algunos medios chilenos que empezaron a publicar artículos como... esto no fue un medio chileno exactamente, pero en la página web de América Economía, por ejemplo, hay un artículo de un señor chileno de apellido Prats, como un prócer chileno de la Guerra del Pacífico, que titula su artículo "Chile va a perder en La Haya". Eso no es un producto de la prensa peruana, y hay más de un artículo en ese sentido en la prensa chilena. Solo quería añadir un dato. Piñera se equivoca nuevamente cuando dice que no es lógico que haya demandas territoriales producto de una guerra que ocurrió hace más de 100 años. La demanda marítima no tiene nada, reitero, nada que ver con la Guerra del Pacífico. La Guerra del Pacífico se resolvió los problemas pendientes de la Guerra del Pacífico primero con el Tratado de Lima de 1929 y luego con, el acuerdo firmado el año 99 entre ambos países. Pero la Guerra del Pacífico no fue sobre límites marítimos y precisamente el Tratado del 29 no definió límites marítimos y el argumento peruano es que no hay límites marítimos. Ya. No tiene nada que ver con la Guerra del Pacífico. Bien, nosotros también reiterar que el viernes 24 vamos a tener un programa especial. TV Perú Mundo va a presentar sobre este tema del fallo de La Haya para que usted pueda recordar todo este proceso y cómo ha sido la argumentación tanto del Perú como de Chile. Pero Farid, sobre todo, que lo que estoy viendo es que en Chile lo que ha faltado es unidad, ¿no? O sea, por lo menos unidad en su posición, ¿no? Porque aparecen voces como la de Tarut y otros miembros de la oposición, ¿no? Cosa que yo por lo menos en el Perú no he visto. O sea, he visto que por lo menos hay una unión en cuanto a la fortaleza de lo presentado ante La Haya, ¿no? Sí, claro que eso va a durar hasta que se conozca el resultado del fallo y como lo más probable es que sea un fallo dividido, va a haber quienes critiquen que no se obtuvo todo lo que deseaban en uno u otro país. Sin embargo, es cierto que, por lo que argumentábamos, ¿no?, de que
parece haber habido si hubo alguna filtración, en todo caso parece haber sido en Chile, no aquí. Hay un cierto pesimismo en medios de prensa que empieza a calar en la escena política y ya hay declaraciones de políticos de peso, no solo Tarut, que siempre se va por la libre, sino de señor Pizarro, el senador, presidente de la Cámara de Senadores, o el propio expresidente Frey, que empiezan a hablar de fallos salomónicos que no se atendrían a derecho, y la pregunta es si el suelo está parejo, ¿por qué tanto sobresalto, ¿no? Muy bien, ya sabe, el viernes 24 TV Perú Mundo con su programa especial. Nosotros vamos a ir a Cuba. Las FARC han reiniciado las conversaciones con el gobierno de Juan Manuel Santos, pero arremetieron contra el presidente y lo criticaron por permitir la injerencia de Estados Unidos en los diálogos de paz. El gobierno colombiano y las FARC reanudaron en La Habana a su 19º ciclo de diálogos tras un receso de fin de año que duró 3 semanas. Pero la guerrilla ha regresado a la escena pública lanzando duras críticas contra el presidente Juan Manuel Santos. Las FARC condenan las declaraciones del mandatario sobre el Plan Colombia, apoyado por Estados Unidos, que sería el artífice de este acercamiento entre ambas partes. Para los insurgentes, no se puede hablar de paz mientras exista la injerencia del gobierno norteamericano y la derecha internacional. Alertaron de que si esta facción ganara en las elecciones legislativas de Colombia, no podría llegarse a un acuerdo. Ninguna candidatura de derecha, mucho menos de extrema derecha, es opción para alcanzar la paz. Por eso convocamos a los colombianos, a sus organizaciones sociales y políticas, a la gente pensante, a buscar alternativas que nos favorezcan como nación. Y en ese sentido, sugerimos impulsar la constituyente por la paz frente a cualquier perspectiva electoral de los mismos de siempre y que pretenden convertir a Colombia en paraíso de las transnacionales. Con el inicio de un nuevo ciclo de negociaciones, el diálogo busca poner fin a un conflicto armado de medio siglo. Ambas partes deben continuar las discusiones del tercer punto en la agenda previa, relativo a drogas ilícitas, una vez acordados los 2 primeros, la cuestión agraria y la participación política. Muy bien, el próximo punto en agenda, el tema de las drogas. Yo creo que es un punto en el cual también ha estado viviendo mucho la FARC, ¿no? Sí, es un tema paradójico, ¿no? Porque el gobierno acusa, y todo parece indicar que con razón, a las FARC de ser parte del negocio de la droga, o sea, estar involucradas en el proceso de producción y comercialización de drogas ilícitas. Y las FARC alega que lo único que han hecho es cobrar lo que ellos denominan un impuesto revolucionario a los campesinos cocaleros, pero que no están involucrados en el negocio de las drogas. El problema con ese argumento es que las cuentas no cuadran, porque los fondos que maneja las FARC han llegado a ser en un momento dado, según estimaciones en su momento del Banco Mundial, de hasta $500 millones, y eso no es producto de un pequeño óvulo aportado por los campesinos cocaleros. Las FARC, sin embargo, contraatacan diciendo que no es casual que haya decenas de congresistas o excongresistas presos por sus vínculos con los paramilitares, que estaban probablemente involucrados en el narcotráfico, y que todos esos congresistas pertenezcan al antiguo oficialismo, al uribismo, ¿no? O casi todos. Ajá. Un tema adicional: si las FARC quiere que los candidatos de Uribe pierdan en las elecciones para el Congreso de marzo próximo, que se callen, que no hagan campaña contra ellos, porque eso le va a dar a Uribe las credenciales que necesita para decir: yo soy el único al que temen las FARC, y las FARC son sumamente impopulares en Colombia. Muy bien, ahora vámonos a Brasil. La policía investiga los ataques a 5 autobuses en Sao Paulo, mientras que en Bélgica el gobierno ecuatoriano informó que negociará un acuerdo comercial con la Unión Europea buscando proteger la propiedad intelectual. Esta información vamos a ir después del corte aquí en TV Perú Mundo. En Israel, Palestina y el mundo entero. Y también vamos a venir con el Vaticano y las declaraciones dadas por el Papa Francisco sobre el aborto. Volvemos.